Pues a mí se me hace que muchos se fueron a votar, ¿verdad? Faltan varios hermanos. Pero bueno, hermanos, vamos a tener nuestro culto con el mismo entusiasmo, con el mismo ímpetu, ¿verdad? Esperamos que nuestros hermanos, sea cual fuera la situación, pues estén bien, ¿verdad? Y pues vamos a estudiar un ratito, hermanos. Bueno, aprovecho para decirles que pues ya esta semana ya es lo que conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Entonces no olvidemos esto. Y quiero recordarles, bueno, el jueves ya tuvimos nuestro primer culto de oración. Fue una gran bendición, hermanos. Agradezco al Señor por todos y cada uno de los hermanos que estuvieron aquí. Entonces les animamos a los que no estuvieron para que nos acompañen, ¿sí, hermanos? Bueno, entonces este jueves tendremos el culto, el viernes nuestro culto de Semana Santa a las 3 de la tarde y el domingo nuestro culto de resurrección. ¿A qué hora lo tenemos? A las 3. ¿En la mañana el domingo? A las 6. A las 6 de la mañana, ¿sí, mis hermanos? No lo olvidemos. Este culto regularmente está a cargo de nuestras hermanas, ¿verdad? De nuestras hermanas, lo que es la femenil. Entonces no olvidemos que las hermanas van a estar ahí, vamos a orar por ellas. Y después, hermanos, del culto de resurrección, vamos a tener Santa Cena, ¿sí? Para que vengamos preparados. Ya los diáconos también ya se están preparando para preparar la Santa Cena. Es lo que vamos a tener el domingo, hermanos. Entonces, esta semana va a ser una semana pues, de actividades y creo que también de mucha bendición para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, les invito, por favor, hermanos, en base a lo que se está recordando y celebrando, el capítulo 12 de Juan. Vamos a abrir, por favor, ahí la palabra de nuestro Dios. Haremos algunas apreciaciones a la palabra de nuestro Dios en este momento, ahorita en este momento, ¿sí? Capítulo 12, hermanos. Versículo 12. La Biblia nos enseña este versículo que dice: a los suyos vino. ¿Se acuerdan? Es el libro de Juan. Dice, a los suyos, ¿qué dice? Vino. Ahorita déjenlo ahí, no se preocupe. Ahorita entramos a ese pasaje. Ahorita, véanme por acá. Dice, a los suyos, ¿qué? A los suyos vino. Cuando la palabra de Dios habla de a los suyos vino, ¿a quién se está refiriendo? Vamos a participar, hermanos, ¿sí? Me cuentan los 30 minutos, pero vamos a hacerlo no en forma de prédica, sino en forma de enseñanza, ¿sí, hermanos? Pero igual tomamos el tiempo para ajustarme ahí. Muy bien, amén, hermanos. A ver, amén. Entonces cuando la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces ¿a quién se está refiriendo? A nosotros. No. A nosotros también, pero en realidad, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, ¿sí, hermanos? Por eso dice, a los suyos vino, los que eran propiedad de Cristo, los que habían tenido una historia de amor y de proezas y de prodigios con Dios. Cuando Dios bajó a la tierra, no le conocieron. Y parece ser, hermanos, un problema por el cual pasamos todos los cristianos. Déjeme decirle algo. Cuando fue la entrada triunfal, los judíos como pueblo, como nación, tenían por costumbre hacer una especie de ensayo. Cada año ellos, hermanos, ensayaban la entrada del Mesías, la entrada del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Porque Israel siempre ha guardado, siempre ha acariciado, ¿por qué no decirlo? Esa promesa, hermanos, y esa ilusión de que un día el Mesías esperado llegue a su nación. Entonces ellos, hermanos,
ensayaban, hacían una especie de, como cuando hay un temblor, pero no lo hay, pero se ensaya, ¿cómo se le llama? Hacían una especie de simulacro. Entonces, las personas entraban en un júbilo desbordante. Entonces, las personas, hermanos, se sentían contentas, se sentían alegres y gritaban eso: Hosana. ¿Se acuerdan, hermanos? Bendito sea el que viene. Y usted le puede preguntar a cualquier judío si esperan a su Mesías, y los judíos dirán que esperan a su Mesías. Y si usted le pregunta a un cristiano si espera a su Mesías, nosotros también esperamos a nuestro Mesías. Es el mismo. Pero los judíos hasta ahora no reconocen que Jesucristo es el Mesías. No reconocen que Jesucristo es el ungido de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? No lo reconocen. De hecho, hermanos, hay algunas experiencias y algunas historias de rechazo frontal y un rechazo grosero hacia la persona del Señor Jesucristo. Para un judío ortodoxo o para un judío arraigado, hermanos, en las raíces hebreas, Jesús no es nada para él, a pesar de haber sido de su raza. Y dice, bueno, es que Mesías se han levantado muchos a través de los tiempos. De hecho, en el tiempo de Jesús hubo uno que en los tiempos antiguos hubo uno que se levantó, creo, llamado Teudas, y decían los fariseos, y se levantó y se unieron a él como 400 hombres, pero ese hombre murió y se dispersó todo. Ya había habido Mesías. Entonces, para ellos Jesucristo no significa nada. Aunque Cristo es rey, aunque Cristo es profeta y aunque Cristo es el Salvador, para ellos no significa nada. Y cuando va un cristiano, digamos que un cristiano evangélico, porque para ellos tienen muy mala experiencia con la palabra cristiano. Cuando la Iglesia Católica, hermanos, organizó las llamadas cruzadas e iban, hermanos, e invadían Jerusalén, azotaban a los niños y mataban a las mujeres y decían, esto lo hacemos en el nombre del cristianismo, pues un judío cuando escucha cristiano es aborrecible para ellos, porque la historia les enseña que los cristianos azotaron y masacraron a su pueblo. Así que si va, tenga cuidado con lo que dice, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, esperamos también a nuestro Mesías. Y Jesucristo es eso y mucho más. Las historias que se narran allá es que cuando va un cristiano evangélico y les predica de Cristo, ellos, hermanos, rechazan de manera contundente, de manera a veces grosera y enojada. Ellos se sienten rebajados e indignados que les digan, es que Jesús, el Hijo de Dios, Yeshua, HaMashiach, ese es tu Mesías. Y ellos lo rechazan de una manera absoluta y contundente. Y bueno, han dicho muchas cosas, incluso algunos han dicho, ¿verdad? Y si ese Jesús tuyo viniera de nuevo, lo volvemos a crucificar. Porque la Biblia dice que hay un velo en sus mentes y en sus corazones, que no han comprendido, hermanos, de verdad, no comprenden que Jesucristo es el Señor. Hay un velo como el que había en las personas antes de recibir a Cristo. Había una religiosidad encarnada, enraizada en el corazón, y se nos había enseñado que solamente a través de ciertos ritos, a través de ciertas liturgias, una persona podía encontrarse con lo espiritual. Y nos damos cuenta que no, porque hemos aprendido, según Juan 4:24, que Dios es espíritu, y que dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ha sido necesario que le adoren. Y que los inconversos, hermanos, no pueden entender las cosas espirituales, porque para ellos es una absoluta locura. Y usted lo puede comprobar.
Usted lo puede ver allí en su trabajo, allí en su escuela. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío, ¿verdad? Y no le recibieron. Y después, hermanos, la modalidad cambia. Dice, dígalo conmigo, Juan 1:12, mas a todos, ¿se da cuenta? Mas a todos, generaliza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, mas a todos. Israel no lo recibió. Israel lo vituperó, lo crucificó, lo rechazó. Cuando Jesucristo estaba frente a la ciudad, le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y después el Señor Jesucristo lanza aquella profecía fatídica que se cumple en el año 70, cuando Jerusalén es destruida. Dándonos, hermanos, una enseñanza de que cuando las personas rechazamos a Cristo, o cuando las personas rechazan a Dios, una tragedia se aproxima en este mundo y fuera de este mundo sobre la vida de un ser humano. Sigamos rechazando a Dios y nos daremos cuenta, hermanos, que fuera de Dios solamente hay tragedia en este mundo y en el venidero. Entonces Jesucristo, hermanos, ve esa situación y da esta profecía. Por eso decía: los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en casa, salgan de su casa, vayan, salgan de la ciudad. No se refiere a nosotros, se refiere a Jerusalén, a los judíos. Y dice: ojalá vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque los ejércitos de la antigüedad aprovechaban que los judíos guardaban el reposo para masacrarlos, porque ellos no hacían nada, hermanos, en ese día. Mas a todos los que díganlo conmigo, mas a todos los que le recibieron, díganlo fuerte conmigo, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos, ¿hijos de quién? Hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, aunque no somos judíos. O si quizá alguien tuviera ascendencia judía, la ascendencia judía no le da la salvación. Lo que le da la salvación es su fe en Cristo Jesús y recibirle. Pues entonces, hermanos, delante de los judíos entró el Mesías a la ciudad y ellos no se dieron cuenta. Solo hubo algunos que sí lo experimentaron. Capítulo 12 del libro de Juan, versículo 12. Les pido que lean versículo 12 y versículo 13, por favor. ¿Listos, hermanos? Capítulo 12, versículo 12 y 13 del libro de Juan. Vamos a leerlo fuerte, por favor. ¿Sí, mis hermanos? 1, 2, 3. Dice: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dice: el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Déjenme hacer decirlo en palabras más coloquiales, una paráfrasis. Cuando estas personas escucharon que Jesús, dice, venía a Jerusalén, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Tomaron ramas de palmera. Por eso hoy la tradición es esa.
Ahorita que veníamos por todos los pueblos, nos encontramos muchas personas en la calle con ramas de palmera. Cuando una persona hace esto, está conmemorando la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, aunque no lo sepa. Pero también está conmemorando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Amén. Ellos tomaron ramas de palmera y dice la palabra de nuestro Dios que salieron a recibirle y clamaban, que dice fuerte, dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Lo podemos decir otra vez, pero en forma de clamor, hermanos? ¿Cómo sería en forma de clamor? Con una voz más fuerte y emocionada. ¿Listos? Dice que cuando ellos lo vieron y salieron a recibirle, ellos empezaron a clamar. ¿Cómo? Dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Ese es, hermanos, nuestro clamor hoy en día. Ese es, ¿por qué no decirlo?, nuestro reclamo santo. Esa es, hermanos, la esperanza que mantiene viva a muchas personas, a la congregación. Un día, hermanos, ese clamor se saldrá por completo de control. Y ese clamor se extenderá por toda la geografía del planeta cuando la iglesia reciba a Cristo Jesús. No sé, hermanos, la Biblia nos habla del arrebatamiento. Y la Biblia nos habla de que en un abrir y cerrarse de ojos, o sea, en un parpadeo, la Biblia dice que las personas no van a morir, que benditos son aquellos que no gustarán de la muerte. Algunos de nuestros familiares ya gustaron, a lo mejor no querían degustarla, pero gustaron de la muerte. Pero la palabra de Dios dice que benditos aquellos que no gusten de la muerte y en vida, estando vivos, hermanos, de pie, trabajando, yo no sé, pero la Biblia dice que serán en un abrir de ojos, serán transformados, serán arrebatados y serán transformados sus cuerpos. Yo no sé, hermanos, el clamor que habrá en nuestras vidas, pero si hubiese alguno, me imagino que sería que millones y millones de cristianos en el planeta Tierra puedan clamar en ese momento único, cuando son transformados y viendo, hermanos, su cuerpo incorruptible transformado en un cuerpo corruptible, un cuerpo que dejó las limitaciones, un cuerpo que no siente cansancio, un cuerpo que no siente dolor, un cuerpo, hermanos, redimido completamente. Entonces me imagino que si habrá un clamor, en ese momento será, léalo conmigo fuerte, dice 1, 2, 3, dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Será, hermanos, no en una situación material, sino en una situación completamente espiritual. Por eso se dice que lo que Dios le da a los cristianos es algo mucho mejor. Por eso se dice que si tu morada terrestre se deshiciere, tienes de Dios un ¿qué? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Los judíos clamaron Hosana en la tierra, los cristianos clamarán Hosana en el cielo. Amén. Esa es la gran diferencia, hermanos. Tenemos que hacer estas diferencias para darnos cuenta lo que ahora tenemos de nuestro Dios. Dice el versículo 14, por favor, ¿qué dice, hermanos? Y montó sobre él como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna.
Qué gran diferencia, hermanos. Ahora con las redes sociales nosotros vemos infinidad de cosas. Y vemos cómo los presidentes y los líderes del mundo, cómo llegan escoltados con lo mejor que pudieran tener, a veces hasta 10, 15 camionetas, 20 camionetas, 30 camionetas blindadas, ambulancias atrás de ellos, a veces una terrible exageración. Pero el Rey de Reyes y el Señor que reina en nuestro corazón, dice la Biblia que entró a la ciudad montado en un ¿qué? Ajá. ¿Y cómo le llama ahí? ¿En un qué? En otras escrituras dice montado en un pollino, ¿verdad? Les decía que un hermano se equivocó y dijo montado en un pollito. Cuando le den una lectura, cuando usted va a leer en un culto, no venga sin haber leído por lo menos 2 veces esa lectura. No cometamos esos errores, ¿verdad? Pero bueno, son lecciones. ¿Por qué? Porque se quiso hacer el humilde. ¿Por qué Jesús hace este tipo de cosas? El Rey de Israel. Fíjense qué gozo, hermanos, para los que sí pudieron ver esta profecía cumplida. Hubo judíos que sí pudieron ver la profecía cumplida. El más de ellos no la vio. ¿Por qué entró Jesús montado en un pollino, en un asnillo? ¿Qué es lo que Jesucristo quería enseñar con eso? Pues nos lo enseñó de 1000 maneras. Un día se levantó, se ciñó la toalla, tomó agua en un lebrillo y les empezó a lavar los pies a los discípulos. Y la verdad es que yo pienso que sí les olían los pies y que los tenían sucios, pudiera ser. Y que nadie de manera humilde puede hacer esto hoy. Se ha vuelto, hermanos, esta figura como un sinónimo de humildad. Y por eso Jesucristo dijo, bueno, ustedes vieron que yo les lavé los pies, ¿verdad? Sí, vimos que nos lavaste los pies. Exacto. ¿Quién soy yo? Tú eres nuestro maestro y Señor. Bueno, pues yo siendo vuestro maestro y Señor, hoy les digo, aprendan a lavarse los pies los unos a los otros. Díganlo conmigo, aprendan a lavarse los pies. O personalicemos, aprendamos. Sigan después de mí. Dice, aprendamos. Díganlo conmigo, aprendamos a lavarnos los pies los unos a los otros. ¿No, hermanos? Y por eso el Señor recalcaba esto. ¿Quién soy yo? Tú eres el Señor. Tú eres el Maestro. Pues yo, si yo, siendo el Maestro y siendo el Señor, les he lavado los pies, entonces lávense los pies unos a otros. Y no estamos hablando de manera literal, porque no es nuestra cultura, no es nuestra costumbre. En Israel sí. Hoy no acostumbramos eso. Una persona llega a nuestra casa y no le decimos, quítate los zapatos y quítate los calcetines, te voy a lavar los pies. Y quizá la persona diga, pero tengo pie de atleta, no importa, quítatelo. No lo hacemos, ¿verdad? No es nuestra costumbre. Pero, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el principio bíblico? Los grupos, hermanos, y los reinos de este mundo tienen, hermanos, como común denominador la autoridad y ser la cabeza. Jesucristo les dijo en una ocasión más, es que los niños están molestando al maestro. Y los discípulos se estaban desesperando. Y empezaron a ahuyentar a los niños
como solemos hacerlo nosotros cuando estamos ensimismados en nuestros problemas, en nuestro trabajo, en nuestra propia forma de vida. Y cuando los niños se acercan a nosotros, nos cansan la paciencia y les decimos, vete por ahí, ve por allá. Cuando nosotros éramos niños y nos pasó lo mismo, desgraciadamente repetimos la misma historia. Usted, estoy seguro, puede recordar un episodio cuando aquel pedazo de piedra, cuando aquel juguete, cuando aquella situación que comentó con papá o mamá y su papá y mamá le dijo, vete, eso no es importante, vete para allá. Usted puede recordar, ¿verdad?, que aquella etapa y puede darse cuenta que ese patrón, usted y yo, lo hemos repetido una y otra vez y no cortamos esa cadena. ¿Y por qué entendemos que hacemos mal? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. No los corran, no les impidan venir a mí, porque de los tales, díganlo conmigo, es el reino. De los tales, ¿qué? Es el reino. Sí, hermanos, si tuviéramos que poner de pie aquí a los primeros que son o que tienen el número 1 en el reino de los cielos, serían los niños. Y nosotros nos quedaríamos sentados porque hemos sido contaminados, porque hemos sido turbados por nuestras malas experiencias, porque tenemos tantas cosas de que arrepentirnos y día con día, entre más crecemos, más fallamos a nuestro Dios. Tú no fallabas tanto a Dios cuando eras niño que cuando ahora eres adolescente. Ahora le fallas más. No eras tan egoísta como lo eras cuando eras un niño. Y así, cuando cumplimos 30 y cuando cumplimos 40, nos hacemos más duros cuando la Biblia dice que si nosotros no nos hacemos como niños, no podremos entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así que cuando Jesucristo, hermanos, entra en un pollino, era para ejemplificar cuál era la regla principal del reino de los cielos. Y la regla principal es la humildad. Es no tener ningún problema para lavarnos los pies los unos a los otros. Y de verdad, de facto, hermanos, que podríamos dar muchas excusas y quizás sean válidas. Es que el hermano no se lava los pies, ¿cómo se los voy a lavar yo? Es que el hermano tiene muchos callos, me da asco, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. No se sientan aludidos, ¿no? No, pues es que el hermano, perdón hermanos, pero tiene tierra entre los dedos y con mucho sudor. Y Cristo dice, lávale los pies. Siempre usa zapatos que le hace que le suden los pies y le huelen mal. La otra vez que fui a su casa, se los quitó y percibí el olor de unos pies sin asear. Y Jesucristo dice, lávale los pies. Y todo esto se transporta a la parte espiritual. Usted bien pudiera decir, es que le huelen los pies, es que no me gusta su carácter, es que no me gusta cómo habla, es que no me gusta esto, siempre llega tarde, no me gusta cómo es su familia, no me gusta cómo alaba, no me gusta cómo se viste, no me gusta. Y de verdad, hermanos, que si en este momento nos pusiéramos a pensar qué no le gusta de todos, le juro que saldrían muchísimas cosas, miles de cosas. Y así como a usted no le gustan muchas cosas de otros, a otros habrá cosas que no le gusten de usted. Pero es que no venimos aquí a ver qué me gusta o qué no me gusta. La regla general del reino es: lávense los pies unos a otros. El principio del reino es que de la manera en que Cristo nos amó, pudiéramos amar también a los demás. Gracias, Dios. Pudiéramos amar a los demás.
La entrada triunfal, hermanos, tiene un sinfín de enseñanzas para nuestra vida. Tomar, a lo mejor no lo hacemos porque ha sido una tradición católica, ¿verdad?, por muchos años, pero en un contexto muy sano y muy teológico, traer ramas y recordar esa preciosa verdad sería maravilloso. Mas, sin embargo, nosotros vamos más allá de las ramas que se palpan, vamos más allá del grito de Hosana, ¿verdad? Hosana al Rey que viene, al Señor que viene, al Rey ¿de quién? De Israel. Amén. Amén. Hoy es la entrada triunfal, hermanos. Amén. Amén. Jesucristo dice en su palabra: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Algunos ya gustaron la muerte, nosotros no la hemos gustado. Quizá, por la gracia de Dios, su cuerpo se ha transformado en vida. Quizá, y ojalá que ese quizá se cumpla. Dice la palabra de nuestro Dios, más adelante, por favor, estamos a punto de terminar. Jesús entró en un astillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Qué dice, hermanos? ¿No qué? Léalo como si hubieran almorzado. Dice, 1, 2, 3. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. No temas, hija de Sión, he aquí tu ¿qué? Tu rey. Jesús es, dígalo conmigo, mi rey. ¿Amén? Amén. Jesús es mi rey. Y déjeme decirle, hermano, que de alguna manera nosotros ya en algún momento cantamos esta canción. ¿No lo recuerda? Algunos de ellos entendieron. Hubo judíos y grandes multitudes que fueron a la fiesta y entendieron que Jesús venía, cortaron ramas y salieron a recibirle y dijeron: Hosana, el rey de Israel viene. Y nosotros ya lo hicimos. En algún momento ya lo hicimos. Cuando Cristo, hermanos, tocó la puerta de nuestro corazón y cuando entendimos lo que otros no entendían, que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros cantamos: Hosana, el Rey viene. Cristo, te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Me quebranto, perdóname. Entra en lo más profundo de mi corazón y por piedad o por gracia dame la vida eterna. En ese momento hubo júbilo en nuestro corazón y decíamos: Hosana, Cristo vino a mi corazón. Amén. Sin embargo, hermanos, nos queda más júbilo cuando Él, de manera palpable y corporal, por así decirlo, venga y nos encuentre en la tierra. Y dice la palabra de nuestro Dios: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Eso habla de lo lento que somos a veces para entender las cosas espirituales. Pero cuando Jesús fue glorificado, lea el versículo 16 conmigo, dice: entonces ¿de qué? Se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Ahí había testigos de cuando Jesús levantó a Lázaro. Había gente ahí que decía: sí, Él es el Rey. Él levantó a Lázaro de los muertos. Yo lo vi. Yo fui testigo ocular. Yo estuve ahí. Yo puedo dar testimonio de eso. Y una característica del Mesías, le preguntaba, ya se los dije, un discípulo, un rabino anciano le decía: oiga, maestro, rabino, ¿cómo voy a saber que el Mesías está en Israel? ¿Cómo voy a conocer que es el Mesías? Y él dijo: cuando veas a los leprosos ser limpiados, cuando veas a los ciegos recibir la vista, literal, cuando veas, imposible casi, a los muertos resucitados, entonces estarás frente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Mesías, frente al Hijo de nuestro Dios. Amén. Y aquí tenemos, hermanos, a hombres
testificando esto. Allí había hombres y mujeres que decían: sí es el Mesías. Yo lo vi, yo estuve ahí, fui testigo presencial de cómo Lázaro salió de la tumba. Yo lo vi, él le habló, él resucitó a la hija, a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Él lo hizo, él resucitó a la mujer, a la hija del principal de la sinagoga. Estuve ahí. Ese es el Mesías. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Y lean conmigo para terminar. Versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Y un tiempecito después lo crucificaron. Porque ciertamente es una hipérbole. El mundo, o sea, toda Jerusalén, estaba siendo convencida de que el Mesías había llegado. Y lo crucificaron. Mas sin embargo, de eso vamos a hablar el día viernes. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aquí tenemos, Señor, nuestras palmas, nuestras manos. Y no lo hacemos como una tradición más, aunque hay tradiciones muy bonitas. Y esta es una de ellas. Debería celebrarse en Jerusalén esto, pero ha sido olvidado, Señor. Pero nosotros levantamos simbólicamente nuestras palmas y te damos gracias, eterno Padre, por haber permitido que Jesús, el Mesías, hiciera su entrada en Jerusalén, viniera a este mundo, y más alegría y más gozo hay en nuestras vidas cuando ese mismo Jesús, que entró montado en un asnillo, después entró en nuestro corazón. Y por eso, Señor, de manera exaltada y con mucha emoción, hoy nosotros, Señor, repetimos las mismas palabras. Y repítalas conmigo, yo lo guío. Dice así: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Gracias, Padre. Y espiritualmente, Señor, queremos que los gritos de júbilo lleguen como un olor fragante hasta el lugar donde ahora está Jesús, a tu derecha. Y queremos que Jesús escuche esto, que su iglesia clama y dice: Hosana, Hosana, bendito, bendito el Señor, el Rey de Israel. En el nombre de Jesús.